Ok, jóvenes, estamos de regreso. Espero que les haya ido bien en la evaluación de diagnóstico, ¿no? Hay un compañero de ustedes que me parece que me escribió al WhatsApp de que se había atrasado, me parece, a rendir la evaluación. Bueno, la evaluación es diagnóstica, no es calificada para ustedes, no forma parte de la nota de ustedes. Simplemente es para evaluar el conocimiento que tienen respecto al tema que se va a impartir, ¿no? A la clase que se va a impartir. Entonces, en ese sentido, no habría inconveniente de que si rindió o no. Vamos a revisar las estadísticas de aquí de la prueba. Hay 3 estudiantes que rindieron. Las calificaciones 7, 5, 8 y 10. Estamos bien, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer una breve revisión ahorita con ustedes. Ya vamos a poner en orden aleatorio. Y ahí sí se alcanza a ver, ¿no es cierto? Sí, sí se alcanza a ver. Oh, ok, listo. Vamos con usted mismo, mi estimado Michael. Ayúdenos leyendo el enunciado y dándonos la respuesta. Ya, ¿de qué estamos hablando con esa definición? Mm, No, eso, el anexo, ¿no? Dice que es un documento o es un elemento que complementa el cuerpo del trabajo, ¿sí? Y que se relaciona directa o indirectamente con la investigación, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay mucha confusión, ¿no? Cuando están haciendo el trabajo de titulación, por ahí toman fotografías y la fotografía cogen y le ponen como anexo. ¿Será que una foto es un anexo? No, no es cierto, porque no es un documento. No consta con la definición, no es documento, ¿ya? Ahora, si usted quiere poner varias fotografías como anexo, el anexo se llamará registro fotográfico y será un documento con un montón de fotos. Eso sí se acepta como anexo. El anexo que sea un registro fotográfico, ya como un álbum de fotos, un documento que se anexa a su trabajo. Eso sí es anexo. Pero hay muchos trabajos que ponen anexo y ahí ponen fotos y así no es, ¿no? Entonces, un manual también va a ser un anexo, ¿sí? Yo qué sé, un procedimiento, un instructivo, también es un anexo, porque en sí son documentos, ¿no? Son documentos que complementan su trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se llama anexo, muy bien. Vamos a ver otra definición de las que estaban. Ya, vamos a ir alternando. Vamos con la compañera ahora.
Solo están los dos. Ayúdenos por favor con la lectura y la respuesta. Perfecto, ¿no? Es la referencia bibliográfica, exactamente. Sí, es el conjunto ordenado de elementos. Sí, usted cuando va a la bibliografía, le ve a la bibliografía en orden alfabético, ¿no? Precisos y detallados, ahí es donde que usted aplica las normas, ¿no? Ahí le dicen ponga la bibliografía en norma APA, en norma IEEE, porque cada una tiene su detalle específico, ¿no? Para facilitar la identificación de una fuente documental o parte de ella. ¿Sí? Si es que usted obtuvo de una parte de un libro la información, entonces ahí detalla, ¿no? El libro, la parte del libro y todo como esté detallado en la normativa. Previamente consultada como autor, título, edición, entre otros, ¿sí? Es una referencia bibliográfica. Perfecto. Vamos con la siguiente definición. Dice... A ver, para hacerlo un poquito más rápido, yo les leo y ustedes me responden, ¿ya? División que se hace en los libros y en cualquier otro escrito para establecer orden y mejorar la comprensión de la materia. ¿De qué estaremos hablando? Los libros los dividen en en capítulos, ¿no? Con eso se da un orden y mejora la comprensión, ¿ya? Efectivamente, un libro está dividido en capítulos. Vamos viendo otra. Dice pasaje, párrafo, proposición o ideas que se extraen de la obra de un autor para corroborar, contrastar, ampliar o complementar lo expresado. ¿De qué estaremos hablando? Correcto, de una cita bibliográfica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y justamente para eso se hace, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, no es solamente copiar y pegar lo que dijo otro autor y citarlo. No, debe haber un propósito alrededor de esta cita. ¿Ya? Entonces aquí dice, ¿no? Se extraen para corroborar, contrastar, ampliar o complementar lo expresado, lo que usted quiere expresar. Entonces usted coge una parte, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, voy a citar a la compañera, ya dice Chávez 2020 indica que la educación superior no es necesaria en el Ecuador. Ya, hasta ahí cité lo que dijo, ¿no? Y aquí viene mi aporte, lo que viene alrededor de eso. Pero yo no estoy de acuerdo porque tal y tal y tal cosa, ¿sí? Entonces sirve, si yo cito a un autor, pero para corroborar, contrastar, ampliar o completar lo expresado. Debe haber un propósito. Pero muchas veces en las tesis cogen, copian, pegan, referencian y se acabó. Y no dicen nada ustedes. ¿Ya? Entonces miren, la definición de cita bibliográfica no es copiar y pegar, sino es ayudarse en esa cita para usted reforzar, para usted corroborar, ampliar o decir, expresar lo que usted quiere decir, ¿no? Listo, vamos con una siguiente definición. Ya dice serie de números, valores, unidades y datos relacionados entre sí, presentados en columnas para facilitar su interpretación. Representa información cuantitativa. ¿De qué estamos hablando? Correcto, de las tablas. ¿Ya? Aquí una aclaración, ¿no? Tanto en tablas como en figuras, ¿sí? No es que yo pongo la tabla y ya no digo nada.
O pongo un gráfico y está, como dicen, ¿no? Un gráfico vale más que 1000 palabras. Ahí sí son bien recursivos los estudiantes, ¿no? Salen con las frases poéticas de... ponen un tema y ponen una figura y pasan a otro tema. Y ni una palabra. Y aquí y la redacción, no, ingeniero, lo que pasa es que una gráfica ya es suficiente, vale más que 1000 palabras. No, no es así. Usted tiene que redactar, acuérdese que usted está escribiendo un libro. Y la tabla y la figura sirven para mejorar la comprensión. ¿A qué voy con eso? Que los datos que van a estar en la tabla ya deben estar redactados. Por ejemplo, yo que sé, el porcentaje de estudiantes del instituto que aprueban una materia, aprueban tal nivel, es del 60%. El 20% de los estudiantes se quedan por lo general para el supletorio y el 10% pasa exonerado, tal como se muestra en la siguiente tabla. Punto. Y ahí viene la tabla con la misma información, pero ya en resumen. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes redactan, tienen que poner en palabras y como ayuda le ponen la tabla. No es que el rendimiento de los estudiantes es como se muestra en la tabla y punto, y la tabla y se acabó. No, eso está mal. ¿Ya? Están redactando un libro, entonces ustedes todo tienen que poner en palabras. Y como ayuda viene la tabla, como resumen, como ayuda. ¿Sí? Y como ayuda también se ponen las figuras. Una buena práctica cuando ustedes redactan su trabajo es hágale leer a una persona y quítele las tablas y figuras. Hágale leer y pregúntele qué comprendió. Ah, comprendí esto. Luego hágale leer con la tabla y las figuras. Ah, ya sí me quedó mucho más claro. Ese es el objetivo. ¿Sí? Ese es el objetivo de tablas y figuras en un documento. ¿Ya? Ok, muy bien, tabla. Vamos a la siguiente. Dice, representación de un objeto puede ser tabla, figura u otro material gráfico que aparece en el cuerpo del documento para ampliar, complementar y ejemplificar el texto. Ahí dice clarito, ¿no? Para ampliar, para completar y ejemplificar el texto. No dice para sustituir el texto. Nada que un gráfico vale más que 1000 palabras. Nada. ¿Sí? No sirve para sustituir el texto. Sirve para ampliar, complementar o ejemplificar el texto. ¿De qué estamos hablando aquí? Ilustración, exactamente. Vamos a otra definición. Dice presentación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin agregar interpretación o crítica. ¿De qué estaremos hablando? No. Eso, el resumen, ¿no? Es una presentación abreviada y precisa del contenido de un documento. Ese es el resumen, ¿no? Sin agregar interpretación o crítica. Tal cual, el resumen, lo que está, ¿ya? Y aquí hay que ser bien recursivos, ¿no? Hay muchos resúmenes, por ejemplo, en artículos o en libros que le dan un número determinado de palabras. Y en ese número determinado de palabras usted debe realzar todo su trabajo. Porque acuérdese que es como las películas, ¿no? Usted va a un cine y dice, ¿qué películas veré? Y hay un sinopsis que ponen ahí, ¿no? Y en poquitas, ¿qué sería? Frases, ya le da un resumen completo de toda la película. Sí, es una habilidad que tienen, ¿no es cierto? En pocas cosas usted ya sabe de qué se trata la película y dice, no, no, no me convence o esta no, está interesante y entremos a ver. De la misma manera es el resumen en el libro. Tiene que ser lo más conciso, pero bien claro, de tal manera que le va a decir al lector, ah, este libro está interesante, voy a leerme. O no, no, ¿qué también me querrá decir? No le entiendo nada, ¿para qué ponerme a leer? Si la introducción no la entiendo, peor el libro. ¿Sí? Entonces el éxito de un libro, ¿sí?, está en la parte del resumen. Tiene que ser bien hecho y por eso es que le piden el resumen en español, en inglés y en todo, ¿no?
y tiene que ser bien redactado. Ese es el resumen. Vamos con la otra. Dice palabra o frase con la cual el autor denomina e identifica un documento o cada uno de los temas, divisiones, capítulos o subdivisiones de un escrito o una publicación y que a menudo, aunque no necesariamente, lo distingue de otro documento. ¿De qué? No, ese es el título. Ese es el título. ¿Sí? Estamos hablando del título, palabra o frase con la cual el autor denomina e identifica un documento o cada uno de los temas, divisiones, capítulos o subdivisiones de un escrito. ¿Sí? Cada capítulo tiene su título, ¿no? No es que ponen capítulo 1, capítulo 2, no, capítulo 1, introducción, capítulo 2, ya yo qué sé, análisis de, capítulo 3, ¿sí? Hay muchas veces que hay estudiantes que presentan y solamente ponen capítulo 1 y listo, y ahí dan un enter y continúan abajo. Pero capítulo 1, ¿qué? ¿Sí? Entonces falta el título del capítulo, ¿ya? Se utiliza en el documento completo o en las divisiones como capítulos o subdivisiones dentro de una publicación. ¿Ya? Y esto es lo que distingue un documento de otro. Claro, un libro no va a tener el mismo título que otro libro, ¿no? Ojo, aquí una particularización. Título no es lo mismo que tema. ¿Sí? El título, el requerimiento de un título es que obviamente tenga relación con el trabajo que usted va a exponer, ¿no? Pero lo principal es que este título tiene que ser llamativo, tiene que ser, tiene que motivarle al lector para que se interese en leer el libro. Ya, esa es la única restricción que tiene el título. El tema es diferente. El tema ya es algo que es estructurado. ¿Ya? El tema se estructura básicamente con 4 cosas. El enfoque que usted quiere darle a su trabajo o investigación, el objeto de estudio, sobre qué es lo que va a ser su trabajo, el eje espacial, dónde va a ser hecho, ¿sí? Y un eje temporal, cuándo va a ser hecho. El tema ya es algo estructurado y mínimo tiene esas 4 cosas. Usted puede aumentarle más, puede incorporar las variables dependientes y las variables independientes. Eso ya lo veremos más adelante. Pero el tema sí es algo estructurado. El título no, el título tiene que ser llamativo. ¿Sí? En eso, por ejemplo, los diarios, los periódicos de esos sangrientos que saben haber, ¿han visto los titulares que tienen? Mató porque no sé cómo, y es un título en grande. O sea, ellos, por ejemplo, explotan eso, el título, que tiene que ser llamativo, lo que le guste a la gente para motivarle la lectura. Pero el tema es otra cosa, ¿no? El tema ya es algo estructurado en función del trabajo que usted ha hecho. ¿Sí? Ok, vamos entonces, creo que la última definición dice palabra o frase que, agregada al título, lo complementa o amplía. ¿De qué estamos hablando ahí? Eso, del subtítulo, ¿no es cierto? Palabra o frase que agregada al título lo complementa o amplía. ¿Ya? Esas son las definiciones así básicas, ¿no? Dentro de lo que se debería tener conocimiento. De hecho, ya hemos presentado trabajos y nos han pedido hacer anexos, ¿no? Ya sabemos que es un anexo ahora sí. Las referencias bibliográficas también ya sabemos qué es, sobre todo la cita, ¿no? La cita no es que copio y pego y está y continúo, no. Usted tiene que hacer un análisis sobre esa cita. Ahí tiene sentido. Ya sabe que es un capítulo, ¿no? Para qué sirve, una tabla, una figura, el resumen, el título, ¿ya? Cosas importantes dentro de su proyecto. Listo. Adicional habían creo 2 preguntas, ¿no? De verdadero o falso. Voy a colocarle aquí. La una dice, bueno, esta sí tenían conocimiento, si no,
Era solamente para evaluar eso, ¿no? Si tenían conocimiento de la normativa, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Muchas veces nos dicen APA por un lado y triple E por otro lado. Sin embargo, no somos como en otros países, ¿no? Usted váyase a países del primer mundo y ahí lo que hacen regir son las leyes de ellos. Muy poco les importan las leyes de otros países. Ahí lo que mandan son las leyes de ellos, ¿sí? Imagínese que usted maneje su vehículo en otro país, va en una intersección, ¿qué es lo típico del ecuatoriano? Ve rojo, pero como tiene que ir a la derecha, va nomás, ¿no? Se pasa nomás en rojo. Y eso que haga en otro país va y le detiene. Y usted no puede decir, no, es que en Ecuador sí me permiten nada, la cárcel, aquí tiene que regirse a las leyes que van. Y así debe ser. Si nosotros estamos en Ecuador, debemos regirnos a las leyes que nos rigen a nosotros. Y aquí tenemos la norma técnica ecuatoriana, como les decía, ¿no? Pero desde que yo les indicaba esto ahí en el instituto, ni siquiera sabían que existía la norma técnica, ¿no? Un gran error. ¿Sí? Nosotros como profesionales lo primero que debemos ver es qué nos está regulando antes de hacer las cosas. ¿Ya? Usted es de la carrera de automatización, ¿no es cierto? Listo. Usted va a hacer alguna instalación de un sistema automático. Debe ver qué regulación debe cumplirse en el Ecuador. ¿Sí? Para no estar cometiendo o generando algún inconveniente a futuro. Ya, si es que no hay una normativa ecuatoriana, el siguiente paso es adoptar una normativa regional. O sea, si en Ecuador no hay esa norma, pero en Colombia sí, entonces usted adopta la de Colombia. Pero si no hay en la región, ahí recién usted adopta una normativa internacional. Pero nosotros como somos bien ecuatorianos, de una nos interesa todo lo que sea extranjero, ¿no? De una vamos por las APAS, por las IEEE, por ese lado. Y ni siquiera nos enterábamos que nosotros sí teníamos una normativa técnica ecuatoriana. ¿Ya? Entonces, bueno, esto no sé si la contestaron. Dice, según la norma técnica ecuatoriana, INEN 2402, yo me equivoqué hace un rato, bueno, las etapas del proceso de investigación son planeación, ejecución o desarrollo del proyecto y el informe final. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Ok. Y de hecho esas son las etapas de cualquier proyecto, ¿no? Si a usted le dicen, hagamos, por ejemplo, reparación de esos puentes feicísimos que tenemos en Esmeraldas, ese puente hecho flor que tenemos ahí en el batallón y en la policía. ¿Se han visto, no? Es círculo tras círculo tras círculo. Ya, digamos que el proyecto es reparación de ese puente. Entonces, si ese es el proyecto, ¿qué debemos hacer? Primero una etapa de planeación. Tenemos que planear cómo hacerle, ¿sí? Y presentar ese plan para que sea aprobado. Una vez que ese plan es aprobado, vamos a la ejecución del proyecto. ¿Ya? Y una vez que luego de que hayamos ejecutado el proyecto, hay que entregar un informe final porque con eso le van a pagar. Si usted no presenta el informe final de los trabajos realizados, costos y detalles, no le pagan. Entonces, miren, lo que les decía anteriormente, ¿no? Al llamarse proyecto tiene que cumplir con las bases para todo proyecto, no solamente proyecto de investigación, proyecto de titulación, también los proyectos de construcción, ¿sí? Cualquier tipo de proyecto, basta con que se llame proyecto, tiene estas tres partes: la planeación, la ejecución o desarrollo y el informe final. No se salva, ¿ya? Entonces, si usted cuando ya termine el estudio en el Luis Tello y está trabajando, yo que sé, en Termoesmeraldas, en refinería, por ahí, ya usted ya ha pasado su temporada de conocimiento de la empresa, de los procesos, y usted es buen profesional y dice, no, ahora voy a presentar un proyecto para modificar este proceso, porque este proceso puede ser mejorado. ¿Qué le van a pedir? El proyecto. ¿Y qué es lo que tiene que elaborar? El plan del proyecto, tiene que hacer los diagramas, tiene que hacer los análisis, todo y presentar. Una vez que presentan, le aprueban, el jefe le dice, sí, está bien, me convenció, haga la modificación al proceso. Listo, entonces le dan el visto bueno, le dan los recursos y usted ejecuta. Y al final, como memoria técnica, usted debe entregar el informe de su proyecto. Cómo estaba, qué hizo y cómo quedó al final. ¿Ya? Entonces, miren, lo que van a aprender, créame que lo va a utilizar cuando sea profesional. ¿Sí? Y el último, déjeme ver.
Déjeme ver por acá. Había otra de verdadero o falso que dice, según la norma técnica ecuatoriana, INEN 2402, la etapa de planeación puede generar los siguientes documentos: propuesta, anteproyecto y proyecto. ¿Será eso verdad? ¿Eso está en la planeación? Verdadero, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, ustedes en esta asignatura, en la que viene en su siguiente nivel, este es introducción al trabajo de titulación, el otro es proyectos de titulación. Todo lo que usted haga, ¿sí?, está en la etapa de planeación. Y usted termina con el anteproyecto, ¿no es cierto? El anteproyecto. Y eso es la etapa de planeación todavía, ¿ya? Una vez que le aprueban el anteproyecto por el LOGS, ahí ya se convierte en proyecto y ahí usted empieza a ejecutar y desarrollar su proyecto. Y el informe final, lo que hablábamos anteriormente, es el documento escrito que tiene que presentar. Miren, aquí están las tres partes: planeación, anteproyecto. Ejecución o desarrollo del proyecto ya es hacer la tesis, ¿no? Y el informe final es su libro, el documento escrito que tiene que presentar. Ahí están las tres partes del proyecto. ¿Sí? Listo, jóvenes, esa es la revisión. Estuvo sencillo, ¿no? Sobre todo cosas básicas del proyecto, un poco lineales hacia dónde vamos, y ya se han de haber dado cuenta, ¿no? Hay que ir entendiendo las cosas. Si entendemos, ustedes cuando hagan su tesis no van a hacer el dolor de cabeza del tutor, ¿no? Ya van a ir con criterios un poquito más formados, porque ese es el dolor de cabeza de nosotros los tutores. No entienden lo de la cita bibliográfica, por ejemplo, no entienden. Copia, en el mejor de los casos le ponen las referencias, si es que no, solamente es control C, control V y ahí acabó. Entonces, ese tipo de cosas ya no se va a ver, ¿no? También entender bien lo que son las normas. Por ejemplo, en los formatos del instituto, el instituto ya tiene sus propios formatos, entonces hay que ocupar el formato. Pero en el formato hay una parte que dice utilice normas APA, pero no es en todo el documento, sino solamente donde le pide utilizar normas APA. Entonces, para los trabajos de titulación, por lo general, le piden normas APA, pero para la bibliografía, para las tablas y para las figuras. Sin embargo, saben venir, ¿no?, ustedes y dice, ya está toda mi tesis revisado en normas APA, y le cambiaron los márgenes, le cambiaron el tipo de leer. Es que así dice normas APA. No, tiene que utilizar el formato del instituto. APA le pide solamente para las tablas, figuras y bibliografía, y citas. Para todo lo demás es el formato. Entonces, ese tipo de confusiones ustedes ya no van a tener, y va a ser un dolor de cabeza menos para el tutor y para ustedes. Listo, jóvenes. No sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud. Esta ha sido la revisión. Tienen nota, está bastante buena, entonces no habría inconveniente en esto. Y estaríamos cumpliendo ahora sí con lo que se estableció para esta semana, ¿no? Lineamientos generales, socialización de PEA, evaluación diagnóstica y revisión de la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Creo que hemos cumplido con todo esto. Hay una cosa que quiero conversar con ustedes. Es bueno, ¿no?, que nos den las 3 horas juntas. Sí, alguna vez recibí yo mejor dicho, me asignaron una asignatura así mismo de 3 horas y la dividieron en 3 días diferentes. Uy, es un caos porque en 1 hora no se alcanza nada, ¿no? Se pierde mucho tiempo. Solamente en conexión, desconexión y en acordarnos lo que vimos la otra clase y se acabó. Entonces, por ese lado, que nos hayan puesto las 3 horas juntas está bastante bien, podemos avanzar. Por otro lado, en cambio, si es que hay algún evento o reunión o algo en ese día, ahí lamentablemente perdimos una semana, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y desventajas. Lo que sí, como les decía, y quisiera con ustedes empezar, sobre todo porque son pocos, ¿no? Pocos los que están matriculados. El objetivo sería que ustedes al terminar esta asignatura ya casi tengan su anteproyecto listo, para que en el siguiente nivel solamente cojan, lo presenten, le pongan 10 y se acabó, y dedíquese usted a seguir adelantando en su proyecto. ¿Sí? Creo que es lo mejor que podemos hacer,
dadas las circunstancias en las que están, ¿no? No sé si han conversado, bueno, si tienen oportunidad conversen con sus compañeros, pero andan con muchos problemas en lo que es titulación. Y por ahí escuchan de examen complexivo y tampoco es la salvedad, ¿no? Tampoco es así de fácil como se lo pintan. No es un examen cualquiera de asignatura, es una evaluación del perfil profesional de ustedes. O sea, les están evaluando no como tengo un circuito, la fuente es de 12 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio, calcúleme la corriente. No, ya no le están haciendo ese tipo de preguntas. Son evaluaciones de ustedes como profesionales, ¿ya? Entonces no es así de fácil, pero los estudiantes están con tanta desesperación por la confusión que tienen y el tiempo que va avanzando, que tratan de meterse por todo lado, ¿no? Tratan de intentar todo lo que puedan intentar para ver si por ahí les resulta algo. Ustedes están a tiempo, ustedes están en cuarto nivel, están a buena hora de empezar y desarrollar y ya ustedes pueden incluso terminar, egresar el siguiente nivel y por las mismas estar terminando su titulación, que sería ideal, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que colaboren, ¿no? De mi parte tengo toda la predisposición en ayudarles en eso, ya que tengan su anteproyecto listo para que tengan libre el siguiente periodo y puedan avanzar en su tesis, pero necesito de su colaboración. Y les hago esta propuesta porque son pocos, ¿no? Si fueran bastantes, un grupo de 15, 20 estudiantes, ya no les daría esta propuesta. Tomaría la asignatura como tal y veríamos de manera general. Pero el hecho de que sean pocos, sí podemos hacer revisiones, ¿no? Revisiones individuales y ustedes ya pueden ir adelantándose en su proyecto. Pero, vuelvo y repito, necesito su colaboración, que estén asistiendo constantemente y haciendo las actividades que se les pide. ¿Sí? Dígame, buenas noches. A ver, es individual. A ver, un tema de titulación no necesariamente tiene que ser individual, ¿ya? Pero le voy a indicar cuándo sería entre varias personas. Es entre varias personas si es que es multidisciplinar. ¿A qué voy con eso? Digamos que usted va a hacer, va a implementar un elevador automático en el instituto, ¿sí? Para las personas con discapacidad. Entonces, usted de automatización, usted va a hacer la parte de control, ¿sí? Va a utilizar sensores, va a medir la altura, va a controlar, pero usted no va a hacer la estructura, ¿no? La parte metálica, usted no la va a hacer, eso es competencia de un mecánico industrial. Entonces, ahí sí le permite esa tesis, ¿no? Si es que esa tesis la plantean de esa manera, ahí pueden intervenir dos estudiantes, uno de mecánica industrial y uno de automatización y control, porque es multidisciplinar. Que sean de la misma carrera es mucho más difícil. No digo que sea imposible, ¿no? Digo que es más difícil. ¿Por qué? Porque tiene que sustentarse. Por ejemplo, hay una necesidad, ¿no? Ojo, vuelvo y repito, diferenciarán necesidad de problema y de tema. La necesidad del instituto es implementar sistemas de alarmas contra incendios, ¿ya? Pero hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que ahora Luis Tello se fusionó con el Eloy Alfaro. Entonces, físicamente son dos construcciones diferentes, ¿sí? La que nosotros vamos a Luis Tello y la del Eloy Alfaro, que creo que queda por allá, por el mercado, por allá. Entonces, ya son dos infraestructuras diferentes y grandes. Entonces, ahí sí se puede aceptar dos estudiantes, ¿no? De la misma carrera. El uno que hará lo mismo en el Luis Tello y el otro en el ex Eloy Alfaro, porque las situaciones van a ser diferentes. Entonces, de pronto ahí sí se justifican dos estudiantes, ¿ya? Pero, por lo general, es de uno solo, salvo estas particularidades que le indico, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? No, listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por hoy, por esta semana, ¿no? Con ustedes es por la semana. Bueno, entonces nos estaremos viendo la siguiente clase, ya entraremos en materia, ¿sí? Y creo que voy a planificar una primera actividad, porque ahí les va a, para empezar el tema, ¿no?
una tarea como para que busquen problemáticas, busquen ideas sobre las cuales se podrá ir siguiendo, ¿no? En la parte de la obtención del tema de titulación. Y lo complementamos con los contenidos mínimos que tenemos en el programa de estudio. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, eso es todo, jóvenes. Que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias.